pero el fondo del movimiento del 68 era un movimiento marxista. Vamos a poner el escenario en el que hubiera caído el régimen de Díaz Ordaz. Vamos a pensarlo. ¿Qué hubiera entrado en México? Por un escenario. Estamos hablando de escenarios. Un escenario hubiera sido que hubiera entrado en México un equivalente a López Obrador. Bienvenidos mexicanos a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy Alfonso Muth y nos encontramos el día de hoy a sábado 4 de octubre del 2025. Si les gusta el video y la información, por favor apoyarme con un super like, compartirlo y no olviden activar la campanita. Pues arrancamos rápidamente. Pues sí, mexicanos, la esquizofrenia existe y es cabrona, ya que le llegó la loquera a Pedro Ferriz de Con. Alaba, escuchen bien, con micrófonos encendidos, alaba a Gustavo Díaz Ordaz. Justifica su acción contra los estudiantes en el 68, que fue gracias para evitar que llegara al poder un Andrés Manuel López Obrador, así como lo escuchan. Y le aplaude a esta basura humana. Eso es Pedro Ferriz de Con. Y también Gustavo Díaz Ordaz, que se siga pudriendo en el infierno. Pero el periodista Juan Becerra se lanza contra Díaz Ordaz y la basura de Pedro Ferriz de Con y les menta su Mauser. Comenzamos. El movimiento del 68 fue un movimiento de izquierda. De izquierda, abuelita de la izquierda de hoy. Y aquella izquierda que se quiso manifestar en 1968, con gente tan ilustre como don Gilberto Rincón Gallardo, a quien recuerdo con veneración por el cariño, por el respeto que le tuve después, cuando nos conocimos y nos entendimos. Pero pónganse en la situación, digo, Díaz Ordaz, Gustavo Díaz Ordaz, reaccionó con mano dura, no firme, dura. Y la represión fue brutal. Ahora, la mano dura fue de Díaz Ordaz. La mano brutal fue de Echeverría. Y eso se los digo porque lo viví con mi padre. Yo viví dos vidas. Yo viví la de mi padre y viví la mía. Y yo vi cómo mi padre se peleó a muerte con Luis Echeverría, porque él fue el que mandó hacer la represión. Un México cortado bajo la tijera de una dictadura perfecta, no lo voy a negar. ¿Qué fue lo que evitó Díaz Ordaz con el movimiento? Evitó que surgiera un movimiento de izquierda que acabó surgiendo 2 años después, en Chile, con Augusto Pinochet. Y entonces, ante el movimiento, este movimiento era así, era jóvenes que querían más libertad. Sí, estoy de acuerdo. Pero también, en su libertad, también se instalaron en el libertinaje. Y esto que estoy diciendo, tal vez nunca se había dicho en México. Pero sin defender la parte cruel y la parte brutal de esta represión del 2 de octubre de 1968. Díaz Ordaz evitó que la izquierda extrema que hoy tenemos, hubiera empezado antes, en los 60 finales. Y les voy a decir otra cosa. El que traía la idea de la izquierda, una izquierda con un savoir-faire muy particular, era Echeverría. Echeverría, con esa cosa que tenía adusta, ¿no? Era un hombre de izquierda. No extrema, porque incluso no le dio ni siquiera el tiempo para instalar a México dentro de lo que sería una extrema izquierda, pero sí, a través del grupo de países no alineados, así se le bautizó a este grupo, fue el grupo de países que no se entendían con el autoritarismo del mundo bipolar de la Unión Soviética, a la que se identificaban más, y de los Estados Unidos, a la que esa izquierda recalcitrante no se identificaba. En otras palabras, Díaz Ordaz evitó que hubiera un golpe de timón de una extrema brutal izquierda. Pero la forma del movimiento del 68 era la búsqueda de mayor libertad para la juventud
pero el fondo del movimiento del 68 era un movimiento marxista. Suena gacho. Y ahora que se está recordando la masacre, dirán, Pedro está hablando de que estos eran los marxistas. Lo eran. Por supuesto que lo eran. Y esto lo discutí muchas veces con don Gilberto Rincón Gallardo y con otros intelectuales como el maestro Alberto Castillo, por ejemplo. Y con otros, como por ejemplo, no intelectual, pero como con Cuauhtémoc Cárdenas. Lo discutí 1000 veces con Porfirio Muñoz Ledo. Era un movimiento de izquierda extrema. Y Díaz Ordaz lo único que hizo fue seguir esta política de centro-izquierda, vamos a ponerlo así en la geometría política, un esfuerzo por mantener a México en la centro-izquierda. A veces circulaba hacia la centro-izquierda, a veces hacia el centro, a veces al centro-derecha, con López Portillo, por ejemplo, centro-izquierda con Echeverría, centro con Díaz Ordaz. Vamos a poner un escenario que no existió. Vamos a poner el escenario en el que hubiera caído el régimen de Díaz Ordaz. Vamos a pensarlo. ¿Qué hubiera entrado en México? Por un escenario. Estamos hablando de escenarios. Un escenario hubiera sido que hubiera entrado en México un equivalente a López Obrador. 2 de octubre no se olvida. En 1968, el mundo estaba dividido ideológicamente por dos grandes bloques separados de la cortina de hierro. El bloque capitalista, liderado por los Estados Unidos, el bloque comunista, liderado por la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hasta la caída del muro de Berlín, nuestro continente, el americano, estaba del lado capitalista, con la excepción de la isla de Cuba. Gobiernos con tendencias socialistas eran reprimidos, sus líderes eran asesinados, como sucedió en 1973 con Salvador Allende. Existía en aquel entonces el riesgo de que se desatara una guerra nuclear. El mundo vivía bajo una constante tensión llena de intrigas diplomáticas debido a un conflicto principalmente ideológico. Al mismo tiempo existió un rompimiento generacional de convenciones sociales. La juventud se rebeló en contra de lo establecido y lo hizo a través de expresiones artísticas, también con la revolución sexual y con la creciente exigencia del cumplimiento de los derechos civiles. En 1968, México no fue el único país en tener movimientos de estudiantes. También sucedió en Francia, en Argentina, en Brasil, en España, en Alemania. Todos aquellos movimientos coincidían en desafiar al poder del Estado, apelaban por los derechos civiles de sus propios países, así como de la humanidad. Y entonces, ante esta situación de cambio, a finales de la década de los 60 en México, en nuestro país, varios académicos estaban influenciados por los ideales de la Revolución Cubana, conscientes de los derechos civiles, de las obligaciones del Estado hacia la libertad de expresión, del derecho a la democracia. Y ante este contexto, en 1968 en México, hubo un levantamiento frente a actos represivos por parte del gobierno. El 22 de julio de 1968, grupos de estudiantes de la vocacional 2 y 5 del Poli se enfrentaron en una riña con alumnos de la preparatoria Ocho Terena de la UNAM. La razón, cualquiera que haya sido, se detonó por una rivalidad de fútbol. Los alumnos de las vocacionales apedrearon la fachada de la prepa Ocho Terena. Al día siguiente vino la respuesta de los alumnos del Ocho Terena, apedrearon la fachada de la vocacional y la riña se extendió a la calle, fue reprimida por granaderos que violentaron los derechos de los estudiantes y también de las instituciones académicas, invadieron la vocacional con la intención de reprimir a los alumnos que se habían resguardado adentro de la boca. Debido a ello, alumnos, profesores de varias escuelas suspendieron en señal de protesta sus labores y la fuerza pública entró a varias escuelas con la consigna, y lo dijeron con sus palabras, combatir enemigos pertrechados, así llamaron a los estudiantes. Una de esas escuelas fue la preparatoria de San Ildefonso, y para entrar en ella destruyeron su puerta, una puerta de estilo barroco, tallada durante el virreinato en el siglo XVIII, le dieron un bazucazo, el tristemente célebre bazucazo de San Ildefonso, que consigo trajo violencia, trajo muchos detenidos. Hay quien dice que aquel día 10 muertos debido a la explosión. Horas más tarde, el entonces rector de la UNAM, el rector Javier Barrosierra, izó la bandera a media asta en señal de duelo y exigió a las autoridades que se respetara la autonomía universitaria, que se liberaran a los detenidos en San Ildefonso. El 27 de agosto se llevó a cabo una marcha al Museo de Antropología, al Zócalo, en el que varios integrantes gritaron como insultos, muchísimos insultos al presidente Gustavo Díaz Ordaz. Hocicón, no seas collón, sal al balcón, le gritaban. Una vez que llegó la manifestación a la Plaza de la Constitución, pues algunas personas bajaron la bandera de las tabanderas y en su lugar colocaron una bandera de huelga. La marcha se convirtió en plantón, varios decidieron quedarse ahí para esperar respuesta del gobierno, y el gobierno respondió. En la madrugada mandó tanques, mandó tropas de infantería y desalojaron con violencia el Zócalo. Esa fue su respuesta. El 13 de septiembre se llevó a cabo otra marcha, la del silencio, que de acuerdo a los estudiantes, ese silencio fue más elocuente que las palabras que acallaron las bayonetas. El Congreso había dado ya su apoyo al presidente, a Díaz Ordaz, para que dispusiera el ejército. Dijeron que en defensa de la seguridad interna y externa de México
cuando fuera preciso. 5 días después, el ejército invadió Ciudad Universitaria y el casco de Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional. Al día siguiente, el 2 de octubre de 1968, el Consejo Nacional del Huelga, el CNH, conformado por integrantes de la UNAM, del Politécnico, del Colegio de México, de la Universidad de Chapingo, de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad de La Salle, convocó una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, una manifestación para exigir libertades civiles, el respeto a las autoridades, a la Constitución, a la autonomía de la UNAM, a la libertad de democracia. Y un estudiante de apellido Vega hablaba a la multitud en el momento en el que un helicóptero lanzó bengalas. A partir de ese momento todo fue confusión, fue pánico, fue caos. Del edificio Chihuahua, de departamentos que estaban ubicados en el tercer y en el cuarto piso, francotiradores comenzaron a disparar a la multitud. Los soldados, la tropa, los policías que estaban en la plaza no supieron qué pasaba ni de dónde les disparaban y repelieron, creando con ello un fuego cruzado que hirió y mató a estudiantes, a obreros, a vecinos, a curiosos, a vendedores, a policías y a militares también. La metralla continuó durante casi una hora y de manera intermitente hasta la madrugada. Miles resultaron heridos, miles fueron detenidos, no se sabe cuántos fueron asesinados. Y 2 días después, 10 días después, no 2, 10 días después, en Ciudad Universitaria se inauguraron los Juegos Olímpicos, a los que se les llamó, escuche usted, los Juegos de la Paz. Juegos Olímpicos en los que Díaz Ordaz tuvo la desfachatez de soltar aves en señal de paz cuando sus manos aún tenían rastros de la pólvora con la que los fusiles a su servicio acallaron las voces de los estudiantes. A 57 años de aquel día, muchas de las demandas de entonces son vigentes y ningún implicado en la matanza de Tlatelolco ha cumplido condena por su responsabilidad. 2 de octubre no se olvida, porque olvidar sería cometer injusticia. Pues bueno, mexicanos, ahí pudieron escuchar a la basura, a esta cucaracha de Pedro Ferriz de Con, aplaudiendo como foca a Gustavo Díaz Ordaz. Así es como lo escucharon, como vieron en el video. Pero qué bueno que tenemos a este tipo de periodistas como Juan Becerra. Porque nadie tocó el tema del 68 como lo hizo Juan Becerra. Paso por paso, cómo sucedió y lo que hizo la porquería de Gustavo Díaz Ordaz ante inocentes. Todo para que siguiera el maldito PRI más de 60 años, no, casi 60 años en el poder. Y es lo mismo, ya vieron. Alito Moreno, igual actuando como Gustavo Díaz Ordaz. Golpista, malandro. No. Realmente unos fachos. Lo que sí estaría bueno es que realmente estos movimientos cada 2 de octubre no fueran manipulados por políticos, porque sabemos que el vandalismo y todo lo que sucedió realmente son por gente pagada por políticos de la derecha, con tal de manchar esos momentos. Porque en sus movilizaciones de la marea rosa, cuaja, color caca, ese sí, nunca hay nada, son puros fifís, todo chido. Pero cuando hay movilizaciones que son en contra del gobierno o algo, que hicieron los priistas o los panistas, ahí sí, siempre hay gente colada, enmascarada. Sí, esos que son pagados por políticos. Y no lo dudo que sea de Claudio X González, de Alito Moreno, de Jorge Romero, o de toda esa bola de fachos, hasta la misma Lili Telles, o Ciro Gómez Leiva mandando a sus secuaces. Porque son mínimas personas. Esperemos que cambie todo eso, y esperemos que esta rata, esta basura cucaracha, venga a México, que tenga lo suficientemente huevos para venir a México, porque él dice que México los ama. Que México ama a Pedro Ferriz de Con, lo dice mucho en sus videos. Está bien loco. Así, con la información, mexicanos, como dijo nuestro compañero Juan Becerra, el 2 de octubre nunca se va a olvidar. Eso es todo por hoy. Si les gustó mi video, por favor apoyarme con un super like, compartirlo para que llegue a mucho más mexicanos. Dejen un comentario, yo estaré leyendo y nos vemos en una próxima transmisión. Adiós.